escudriñando su palabra y vamos a iniciar con la segunda parte del libro de los Hechos. Vamos a estar considerando desde el versículo 23 hasta el versículo 37. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pero lo voy a dividir como en dos segmentos. Vamos a estar leyendo primero desde el 23 hasta el 31. Y el 32, como es otro título, lo vamos a dejar de último, ¿sí? Entonces, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y revelación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así la bendita palabra. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo, amados hermanos. Amén. En este segundo estudio, en esta segunda parte, vamos a hacer un poquito de resumen acerca de la primera parte para contextualizarnos un poquito en las escrituras. Y venimos con la historia de Pedro y de Juan, que fueron llevados ante el concilio y que después de haber sido liberados, después de haberle dado algunos azotes, porque no los liberaron así como así, sino que los golpearon. Luego que los liberaron, amados hermanos, y los amenazaron, los intimidaron, porque ellos, bueno, ya sabemos que todo esto fue producto del celo, producto de la envidia, producto de esa maldad que había en el corazón de aquellos líderes religiosos y gobernantes de la época, por causa de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en el pueblo de Israel. Amén. Amén. Entonces, por causa de su incredulidad, de su maldad, ellos tomaron la fuerza, el poder que tenían en el pueblo para intimidar a estos hombres, a los discípulos, a los apóstoles, porque realmente ellos no tenían otras armas para hacerlo, porque era tan evidente el poder de Jesús a través de su Santo Espíritu y de su palabra, amén, gloria a Dios, que ellos no podían refutar lo que acontecía. Recordemos que se habían añadido casi como 5,000 hombres después del sermón el segundo sermón, ¿verdad? Sí, el segundo sermón de Pedro, después de la sanación del cojo, gloria a Dios. Entonces, ellos no podían refutarlo de ninguna manera porque no había razón suficiente para persuadir a las personas de que lo que estaba sucediendo era real, amén, y que ese Mesías del que hablaba las Escrituras era realmente Jesús de Nazaret. Amén. Bendito sea el Señor. Así que después que ellos fueron puestos en libertad, dice el versículo 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Amados hermanos, lo primero que hicieron los apóstoles, después Juan y Pedro, después de haber sido liberados, lo primero que hicieron fue que se fueron a los suyos, o sea, se fueron a donde los demás,
donde estaba conformada la congregación, donde estaban los demás cristianos, donde estaban los demás creyentes. Y fueron y contaron ellos todo lo que les había acontecido, todo lo que ellos habían pasado y todo lo que estos gobernantes les habían prohibido acerca de seguir predicando el nombre de nuestro Señor Jesús. Hermanos, lo primero que hicieron todos los creyentes, los hermanos en la fe, fue que alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Vamos a analizar y aprender cómo los discípulos de Jesús vencieron la oposición que encontraron contra la predicación del evangelio. Amén. Fíjense que esta fue el arma que ellos usaron, la primera arma que ellos usaron, bendito sea el Señor, la oración. Amén. Así que este es un pasaje en donde nosotros podemos aprender a través de la palabra del Señor que hay dos cosas muy importantes de las cuales nosotros debemos aprender de estos hombres valientes que empezaron a predicar el evangelio en la tierra. Lo primero que ellos hicieron fue que orar. El versículo 23 del 24, este texto nos enseña que la forma de enfrentar esa oposición no es la confrontación, es la oración. Cuando nosotros como predicadores se levanta la oposición porque se levanta la oposición en contra de la predicación de la palabra del Señor. Amén. Porque así como existían todo este tipo de personas en esa época que estaban en contra de la verdad de Jesucristo, queriendo tapar, queriendo persuadir a los demás de esta verdad, asimismo en este tiempo también se da lo mismo. O sea, se está dando que la gente no recibe la palabra, que aún ni siquiera no se conforman con no recibirla, sino que se levantan en contra. Se levantan queriendo hacer tropezar, se levantan queriendo hasta hacer daño a los predicadores, los que valientemente hoy en día van por todo el mundo predicando el evangelio del Señor. Amén. Amén. Entonces, algo que nos enseña el Señor a través de las Escrituras es que nosotros no debemos enfrentar esta oposición con nuestras armas carnales, con armas carnales. De pronto también entrando en discusiones, de pronto también siguiendo el juego de las mismas ofensas, siguiendo de pronto, tantas cosas que se ven hoy en día en las redes sociales y en todas partes, que cuando no se está de acuerdo con la predicación de la palabra, se trata de hacer tropezar al hermano, queriendo hacerle daño, queriendo descontextualizar la palabra del Señor, tergiversándola, enseñando un evangelio falso y no realmente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, en esta hora podemos entender que la oración vence la oposición. Y yo quiero hacerle dos llamados en medio de este mundo que se opone a la palabra. Con base a este texto, vamos a aprender en esta hora dos fortalezas que debe tener el cristiano para enfrentar la confrontación. Ya dije que una es la oración. Amén. Mire, ore y mire la manera como oraron los discípulos. Orar y mirando la manera como oraron los discípulos. Ellos oraron como unánimes. Fíjense que el versículo 23 dice, el 24 dice: y ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios. Unánimes, en común acuerdo, hermanos. Cuando nosotros oramos al Señor para que el Señor nos ayude a enfrentar la oposición contra la predicación de su palabra, nosotros en la iglesia local tenemos líderes, tenemos
Tenemos columnas que sostienen la iglesia, que son los intercesores. Amén. Nosotros debemos estar unidos en un mismo espíritu. Asimismo, para poder nosotros orarle a Dios y que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Entonces, dice, y ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fíjese, ores recordando, reconociendo quién es Dios. Mire, ese es como un modelo de oración que las escrituras nos presentan en este texto, como un modelo de oración, orando unánimes, reconociendo quién es Dios. Fíjense que ellos le dijeron que tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Siempre, amados hermanos, cuando nosotros oramos al Señor, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es reconocer quién es Dios. Amén. Amén. Porque a veces nosotros queremos orar queriendo tener, no sé, quizás queriendo persuadir al Señor con palabras elocuentes o bueno, no sé, tantas cosas, pero realmente reconocer quién es Dios a través de la oración es algo muy poderoso, porque ahí es donde nosotros reconocemos la soberanía del Señor y nos sujetamos a la voluntad de Dios aún sin tener en cuenta nuestros deseos. Amén. Gloria a Dios. Ores recordando la palabra de Dios. Fíjense que ellos dicen en el 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? El 26 dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato. Bueno, lo primero que ellos hacen es orando con la palabra. Recordemos que cuando nosotros oramos, nosotros debemos citar la palabra, hermano. Es muy importante, porque todo lo que acontece en esta tierra, hermanos, nosotros podemos aplicarlo. La palabra del Señor se puede aplicar a cualquiera de las circunstancias que los siervos del Señor estén atravesando en este mundo. Para eso Dios nos dejó la palabra. Entonces, cuando oremos citando la palabra. Amén. Ellos citaron la palabra y dijeron que cuando David oró también al Señor cuando se amotinaron la gente y los pueblos pensaron cosas vanas. Ellos estaban citando la palabra del Señor. Ore siendo específico. Otra cosa, ore siendo específico. El versículo 26 y 27 dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ellos le estaban hablando al Señor y les estaban contando específicamente lo que estaba sucediendo en ese momento. Amén, que el pueblo de Israel se habían juntado y estaban en contra del nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no querían creer que Él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Ore siendo específico. Cuando nosotros oramos en forma específica, hermanos, la oración toma fuerza, toma poder y toma como un orden. Amén. Porque al Señor hay que hablarle específicamente. Es que nosotros no necesitamos un modelo copiado de alguien para orar, ni un libro de oraciones escritas por otras personas, ni nada que se le parezca. El orar es una conversación con un amigo, como se tiene con un amigo. Es una conversación que sale del corazón, exactamente. Es un diálogo en el que nosotros derramamos nuestro corazón delante del Señor. Usted hágase como que está sentado con un amigo y hable normalmente con un amigo. Ese es el tipo de oración que a Dios le toca el corazón. Amén. Ore reconociendo que Dios tiene el control de todo. Mira el versículo 28 que dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Dios tenía el control de todo y los apóstoles lo sabían y ellos se lo estaban declarando al Señor. Tú tenías el control de todo porque antes de todos los tiempos ya tú habías predestinado todas estas cosas que sucedieran. Amén. Porque era un plan del Señor. Gloria a Dios. Otro punto, ore pidiendo de acuerdo a la palabra de Dios. Mira el versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra. Amén. Los discípulos no pidieron que fuera quitada la oposición. Ellos no oraron. Señor, por favor, mira que esta gente ya no se meta más con nosotros, que estas personas ya no se opongan a la predicación de tu palabra. Señor, mira que nos abran esas puertas donde no nos dejan entrar. No. La oración de los discípulos no fue así. La oración de los discípulos fue que se hiciera la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que se siguiera predicando el evangelio del Señor. No que se quitaran las dificultades que se presentaban para predicar. Al contrario, mire, los discípulos pidieron, amados hermanos, que Dios les concediera que con denuedo hablaran su palabra, que les diera valentía, hermano. ¿Cuál fue el resultado de esta oración? Mire, dice el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos dijeron, Señor, mientras tú haces señales y milagros, permítenos a nosotros predicar tu palabra con denuedo. Hermano, lo importante que los apóstoles tenían en mente, el centro era la predicación de la palabra del Señor. Amén. Se encargaba de las señales y de los milagros, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. No los apóstoles. Ellos no iban por señales, por milagros. Ellos no iban prometiendo nada. Ellos solo le pedían al Señor, mientras tú haces esto, Señor, nosotros, lo que nos corresponde a nosotros es predicar tu palabra. Amén. Así que permítenos predicarla con denuedo. Hermanos, la palabra denuedo significa valentía. La palabra denuedo significa valor. Así que eso fue lo que los apóstoles pidieron, los discípulos pidieron. Valor, valentía para seguir predicando la palabra. No pidieron ni que se les fuera quitada la oposición, ni que se les abrieran puertas, ni que hallaran gracia a los hombres delante de ellos. No, ellos no pidieron esas cosas. Ellos pidieron valentía y valor para seguir predicando la palabra, que era la misión que se le dejó a la iglesia encargada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál fue el resultado de la oración? El resultado de la oración de los discípulos fue la llenura del Espíritu Santo. Mira el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Mire, cuando nosotros estamos preocupados, cuando nosotros estamos enfocados en la misión principal de la iglesia, el Señor se encarga de lo demás. Amén. Usted no ponga su mirada ni en el hombre, ni usted se vanaglorie, ni usted quiera presumir de que porque usted es el más cercano a Dios o el más espiritual es que Dios lo usa para hacer sanidades, para hacer milagros, para hacer lo que el Señor quiera hacer. Hermano, usted fíjese y ponga su mirada en el Señor. Usted no se desenfoque en las cosas, en la añadidura. Usted enfóquese en la predicación de la palabra. Amén. Cuando la iglesia se enfoca en la predicación de la palabra, las señales que el Señor quiere hacer, bueno, gloria a Dios por eso, bendito sea el Señor. Pero usted no persuada a la gente de que vaya a buscar un milagro a la iglesia. No anime a la gente a este tipo de cosas. Usted anime a la gente que conozca a Jesús. Amén. Inste a la gente, ayude a la gente a conocer, a acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Presente la palabra del Señor, que Dios
el Señor, el Espíritu Santo se encargará del resto si Él lo quiere hacer. Amén. Amén. Porque a veces queremos obligar al Espíritu Santo a que haga señales, a que haga milagros, a que haga sanidades, a que sane. Noche de sanación, noche de gloria, noche de milagros. No, hermano. Usted enfóquese en predicar la palabra del Señor, que si el Señor quiere sanar, Él sana. Que si el Señor quiere... Y mire, el Espíritu Santo se manifiesta de una manera preciosa cuando la iglesia está enfocada. Cuando la iglesia tiene como prioridad la evangelización. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, amados hermanos, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa la llenura del Espíritu Santo? Mire, la llenura del Espíritu Santo significa que el creyente está sometido a la dirección del Espíritu Santo. Si quieres sentir la presencia de Dios, del Espíritu Santo en tu vida, lo que nosotros debemos hacer es admitir nuestros pecados, arrepentirnos, pedir perdón y comprometernos a hacer mejor las cosas en el futuro. Amén. Mire, la llenura, el estar lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios es cuando nosotros, hermanos, nos negamos a nosotros mismos. Cuando le damos la dirección de nuestra vida al Señor, al Espíritu Santo. Cuando nosotros renunciamos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos comprometemos de una manera real con el Señor para dejar toda nuestra mala manera de vivir, y como consecuencia de todo esto esa es la llenura del Espíritu Santo. Amén. de Dios. La obediencia, esa es la llenura. Someter y sujetar más nuestra vida a Dios, darle el control de nuestra vida a Dios. Amén. Porque a veces somos creyentes, pero queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos que está bien. Deseamos. Amén, lo que nosotros deseamos, pero no. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, amados hermanos, entonces, cuando nosotros somos llenos, entonces se provoca el gozo, la alegría para adorarle o para escuchar la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. A veces tratamos como de confundirnos en cuanto a ser llenos del Espíritu Santo, porque de pronto estamos creyendo que principalmente es el poder que tenemos para imponer manos y sanar a los enfermos, que de pronto es el hablar en lenguas, o que de pronto es que es una especie de fuerza o de corriente o de calor que yo siento. No, esas son manifestaciones por la presencia del Espíritu Santo de Dios. O sea, son como sensaciones físicas por la presencia del Espíritu Santo de Dios. El ser lleno del Espíritu Santo de Dios es algo mucho más profundo, hermano. El ser lleno del Espíritu Santo de Dios es la respuesta a la obediencia a la palabra. Amén. Eso es cuando estamos Amén. llenos del Espíritu Santo, cuando nos dejamos gobernar por Dios, cuando ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Amén. 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 Gloria a Dios. Así que algo que quería anotar, apuntar en esta parte antes de que se me olvide, el ser llenos del Espíritu Santo no es una opción para el cristiano, para el creyente. Ese es un mandamiento de Dios. Tenemos que ser llenos. Recordemos lo que dice Efesios 5:18, cuando dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén, gloria a Dios. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, es una sujeción del creyente a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, la palabra, bueno, ya le dije el significado de nuevo, que es valor, energía y decisión. Decisión para predicar la palabra, valor para seguir avanzando, creyendo. Ahora, una pregunta que yo le quería hacer a usted. ¿Usted está pidiendo eso? ¿Está pidiendo usted
protección, está usted pidiendo gracia, que usted halle gracia entre los hombres para poder predicar la palabra del Señor. Está usted pidiendo quizás puertas abiertas para poder ir a predicar la palabra del Señor. Antes de pedir todas estas cosas, hermanos, nosotros debemos pedir denuedo para seguir predicando la palabra del Señor. Valor, decisión, determinación para seguir predicando el evangelio, aún en contra de la oposición que se levante. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, Primera de Pedro, gloria a Dios. Primera de Pedro 3:8 dice, bueno, no, vamos con el versículo 32, perdón. Vamos con el versículo 32, dice, todas las cosas en común, tiene por título. Vamos a leerla. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, con gran poder, gloria a Dios, daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Gloria a Dios. Miren, es la iglesia primitiva que comenzó, amados hermanos, no teniendo nada. Miren, ellos se unieron en un solo corazón, dice la palabra, y una sola alma. El ejemplo maravilloso de cómo empezó esta iglesia, de cómo ellos tenían todas las cosas en común, porque había unidad entre ellos, había un amor fraternal que sobrepasaba cualquier avaricia por las cosas materiales. Amén. Amén. Hermanos, ellos no tenían nada para sus propios beneficios, antes por el contrario, ellos hacían que todas las cosas las tuvieran en común. Mire que aquí hay un ejemplo donde dice que un hombre que vendió su heredad y la puso a los pies, el valor lo puso a los pies de los apóstoles, es decir, se la entregó a los apóstoles para que ellos decidieran a quién se les iba a repartir dependiendo de la necesidad de cada uno de ellos. Así que estos versículos expresan cómo los creyentes tratan de poner en común sus bienes para el beneficio de todos ellos. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo, es decir, ellos siguieron predicando la palabra del Señor, siguieron avanzando. Amén. Amén. Todas estas cosas se daban, pero ellos no se desenfocaban de pronto en hacer todas estas obras dentro de la iglesia, sino que ellos eran como enfocados siempre en la predicación de la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que ellos se formaron, dice la palabra, en un solo corazón y una sola alma. Una vida en comunidad se caracteriza en que todos tuvieran las mismas oportunidades. Ellos así como lo relata la palabra, ellos querían que todos vivieran bien. Amén. Gloria al Señor. Es un ejemplo muy maravilloso, muy maravilloso, que todos en ellos había unidad, había valentía de no rendirse, tenían fortaleza para seguir predicando la palabra, había una generosidad entre ellos, había un corazón lleno de gratitud en todos ellos. Entonces no había avaricia en ellos, no había, y la iglesia primitiva no tenía problemas financieros. Amén. Amén. No tenía problemas financieros. ¿Será que nosotros en este tiempo estamos imitando la iglesia primitiva en este aspecto?
yo no creo ni en este ni en muchos aspectos, pero bueno, esta es la invitación que les hacemos en esta noche, que procuremos escudriñar la palabra, mirando cómo estos hombres caminaban, cómo estos hombres predicaban, cuál era la forma, cuál era el objetivo, cuál era la meta, de qué manera lo hacían, cómo enfrentaban esas batallas, esas luchas que se presentaban. El libro de los Hechos nos enseña de qué manera se debe dirigir la iglesia, cómo debe caminar la iglesia. El libro de los Hechos nos enseña, amados hermanos, y nos anima a ser imitadores de estos hombres que no negaron a Jesucristo, ni que se fueron tras sus propios intereses, ni que estaban queriendo persuadir a los demás llevando falsas enseñanzas, ni nada que se le parezca, porque querían de alguna manera que se les retribuyera algo. No estaban buscando fama, no estaban buscando favores personales. No, amados hermanos, estos hombres eran hombres realmente, hombres de Dios, hombres que amaban la obra del Señor, hombres que pusieron su vida diariamente, ponían su vida, eran objetivos de burlas, de rechazos, eran objetivos de maltratos, de cárceles, tan así que todos pues tuvieron unas muertes, todos fueron muertos al final, amén. Aún a pesar de que el Señor les guardó durante todo el tiempo de la predicación de la palabra, hubo un momento en que todos ellos fueron muertos, amén. Entonces yo pienso que este es el verdadero amor por nuestro Señor Jesucristo, el seguir predicando su palabra, no teniendo en cuenta ningún beneficio personal, ni estar tras de cosas terrenales, ni queriendo poner la mirada en que el Evangelio nos puede dar alguna ganancia en nuestra vida personal. Yo pienso que este es realmente el amor hacia Jesús, el predicar su palabra, no importando ni siquiera nuestra vida, sino poniéndola en riesgo hasta la muerte por seguir avanzando y continuando con la gran comisión de la iglesia, con la misión importante de la iglesia aquí en la tierra, que es la predicación del Evangelio. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que esta enseñanza también de todos estos hombres que vendían sus bienes nos deja también una gran enseñanza, valga la redundancia, de que nosotros debemos invertir en la obra del Señor, amén. ¿Cuánto tú estás invirtiendo en el reino de los cielos? Amén. A veces nosotros queremos más bien sacar de la obra. A veces también queremos más bien como ganar, porque por el trabajo que estamos haciendo en la obra, bendito sea el Señor, y no estamos nosotros invirtiendo en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la avaricia está gobernando nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto le estoy dando a la obra? ¿Cuánto estoy yo proporcionando para extender el reino de los cielos aquí en la tierra? Conclusión, amados hermanos. La iglesia enfrentó la oposición con la oración. ¿Cómo estás enfrentando tú la adversidad? ¿Cómo estás tú enfrentando esa oposición? ¿Cómo tú estás enfrentando? ¿De qué armas estás usando para presentarte delante de todas estas dificultades? Perdón. Se me fue. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que tú estás usando? Aquí estás echando mano. ¿Qué quieres tú ganar? ¿Quieres ganar fama? ¿Quieres usar otro tipo de cosas que al Señor no le agradan para satisfacer tus deseos por medio de la predicación de la palabra? Este es un mensaje que el Señor nos trae en esta noche para reflexionar, para meditar, no para señalar a nadie ni para criticar a nadie. Amados hermanos, lo que queremos es enseñar al pueblo de Dios que se han desenfocado, que quizás están tomando el evangelio de una manera equivocada y que están haciendo del evangelio una mercadería. Amén.
Lo que queremos es que el pueblo, la iglesia del Señor despierte